Ariani Montero, Gabriela Méndez, Lisbeth Dayan, Anderlis Caraballo y Marcos Alberto. Representantes de sexto SGA en el Politécnico Padre Joaquín Rosselló, Departamento de Ciencias Sociales, Historia Dominicana. Somos 5 jóvenes que durante un mes nos hemos dedicado a investigar sobre los 31 años de dictadura que vivió nuestro país bajo el mando del dictador Rafael Leónidas Trujillo, enfocándonos principalmente en el tema de las expediciones que se armaron en contra del dictador, aunque en lo personal no quisimos dejar de lado algunos temas que a nosotros nos parecieron importantes tocar en el documental, como los fueron el tema de la cárcel La 40, la banda La 42, entre otros temas que se estarán tratando a lo largo del documental. Sin más que decir, empecemos este maravilloso documental. Más de 200 condecoraciones, miles de plazas y calles con su nombre y un balance trágico de 50.000 asesinatos describen en pocas palabras a Rafael Leónidas Trujillo Molina, el dictador que a lo largo de 30 años gobernó a golpe de mazmorra y machetazos la República Dominicana. Pasó a la historia como un genocida. Se autoproclamó generalísimo y benefactor del pueblo, pero en la realidad cotidiana se le conoció como el Chapitas por su afición a las medallas y como el Chivo por su fama de depredador sexual. ¿Me puede hablar un poco sobre quién fue Trujillo? Un dictador bastante temeroso, diría yo más que justiciero, porque se hacía justicia según su parecer. Y todo aquel que conspiraba en su régimen era sacrificado de alguna manera u otra hasta llegar a la muerte. Muy penoso, existía lo que era la silla eléctrica, le sacaban piezas así, a sangre fría, le partían la quijada, los brazos, lo amordazaban y lo ahorcaban de muchas maneras. Toda la biografía de Trujillo está impregnada de delincuencia, vanidad y crueldad. Había nacido en la ciudad de San Cristóbal el 24 de octubre de 1891, tercero de los 11 hijos del pequeño comerciante José Trujillo Valdés y su esposa Altagracia Julia Molina. Eran tiempos difíciles, la violencia y la delincuencia en las calles resultaban incontrolables. Las expediciones de 1947 y 1949. Las primeras acciones militares organizadas en el exterior con el propósito de eliminar a Trujillo se cristalizaron en 1947, cuando un grupo de exiliados dominicanos apoyados por el gobierno de Cuba planificaron organizar una expedición partiendo desde el islote Cayo Confites, adyacente a la isla de Cuba, y desde ahí llegar a la República Dominicana para enfrentar al dictador. Cuando Trujillo se informó de lo que se planificaba en su contra, presionó al gobierno cubano para que no apoyara a los dominicanos, impidiendo que la expedición de Cayo Confites se realizara. Una situación parecida se produjo en el 1949. Esta vez el punto de partida fue Guatemala. Este acontecimiento se conoce con el nombre de la expedición de Luperón, pues de 3 aviones que estaban previstos llegar al país, solamente uno aterrizó en la bahía de Luperón. Los 15 ocupantes del avión fueron atacados por el ejército que tenía informaciones del mismo. Solamente sobrevivieron 5 personas, 2 puertoplateños, Fabio Espignolo y Hernando Suárez, que pretendían unirse a los expedicionarios. Fueron asesinados también. La expedición de 1959. La caída de varios dictadores y la crisis económica interna movió a que los dirigentes políticos dominicanos residentes en el exilio, en coordinación con el gobierno cubano, se propusieron organizar una expedición armada que llegara al país por mar y aire para enfrentar a Trujillo. De esta forma surge el Movimiento de la Liberación Dominicana, MLD, donde se sumaron diferentes grupos políticos integrados por dominicanos exiliados en diferentes países, quienes terminaron reuniéndose en Cuba, formando el Ejército de la Liberación Dominicana.
Todos los entrenamientos fueron realizados en Cuba. Antes de consumarse el hecho, algunos cubanos y dominicanos al servicio de Trujillo les habían informado de la situación, igualmente a la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Los expedicionarios aspiraban a reproducir la experiencia cubana en el suelo dominicano, abrir un frente guerrillero y lograr la integración del campesinado a la misma hasta derrocar el régimen. Se formaron 3 frentes, uno dirigido por el comandante Enrique Jiménez Moya, el cual vino en avión y aterrizó en Constanza el 14 de junio de 1959. Los 2 restantes se transportaron en barco. Uno desembarcó en Maimón y estaba dirigido por José Horacio Rodríguez y el otro por Estero Hondo, dirigido por José Antonio Navarro Campos. En total, los expedicionarios sumaban 198. De esos murieron 192 y sobrevivieron 6. En combate solamente murieron 58. El resto, de alguna manera, fueron asesinados por los militares de Trujillo. La derrota de la expedición se debió a la superioridad militar del régimen, la no integración de los campesinos y se encontraban atrapados en términos ideológicos por los diferentes medios empleados por la dictadura. Además, Trujillo, que estaba esperando la expedición, por lo que los combatientes no tuvieron tiempo para organizarse y enfrentarlo. En la gesta participaron dominicanos, cubanos, venezolanos, guatemaltecos, norteamericanos y puertorriqueños. Aunque en términos militares la expedición fue un fracaso, contribuyó a incentivar la lucha en contra de la dictadura. Motivando en esos hechos, se formó en el país el movimiento clandestino 14 de junio, dirigido por Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo y Minerva Mirabal. El Servicio de Inteligencia Militar y la 40. La cárcel secreta, conocida como la 40, fue instalada por la dictadura con el fin de interrogar aplicando crueles torturas y asesinar a los opositores. Sus actividades estaban íntimamente ligadas a la existencia del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, organismo de inteligencia organizado en principios bajo la orientación del general Arturo Espaillat, un personaje tenebroso al que llamaban Navajita y quien tuvo destacada participación en 1956 como jefe de lo que fue el Servicio de Inteligencia en el exterior, en el secuestro y asesinato del español Jesús Galíndez. El sitio que usaban exclusivamente para sacrificar a aquellos que estaban en contra de su gobierno. En 1957, el Servicio de Informaciones Militar estaba dirigido por Navajita y contaba con una red de espías que intimidaban, torturaban y asesinaban. Pero muy pronto la jefatura del SIM fue tomada por Johnny Aves García, quien ya se había destacado al servicio directo de Trujillo, asesinando a opositores en el exterior. Pero el espionaje y las torturas contra los opositores venían de lejos. Los métodos para extraer confesiones de los presidiarios y la vigilancia estrecha a los que no simpatizaban con el régimen se habían convertido en prácticas cotidianas. El calizaje había penetrado en todos los niveles de la sociedad de una manera grosera, sin sonrojo de ninguna especie, de modo que todos los habitantes del país se encontraban continuamente bajo asedio. Inclusive los propios agentes utilizados en el espionaje y los funcionarios civiles y militares, sin importar sus estrechos vínculos con la dictadura. Era bastante riguroso, porque cuando se encomendaba una misión a algún militar, podía empacar, ni siquiera su mujer podía saber a dónde iba, ni a qué iba, ni podía decir tampoco cuándo venía. Si decía algo o sin decir nada, le mandaban otro emisario a indagar en su casa a ver si de verdad la encomienda que tenía la ha llevado a cabo sin decir palabras, que era de servicio de inteligencia, como decía. Había que usarlo inteligentemente, sin tener que dejar notar que usted andaba en misión ni que andaba en nada. El servicio de inteligencia sí era un servicio que tenía un hermano de Trujillo,
el cual ese servicio de inteligencia le servía nada más que al régimen. No le servía a la ciudadanía ni nada, porque era un gobierno dictatorial. Y el SIN eran los llamados, la llamada policía, pero la policía informativa. Como que recogía la información aquí, se la tramitaban al jefe de una vez. No daban tiempo a nada, y por eso muchas personas caían presas, lo mataban y le hacían todo tipo de barbarie. La cárcel del kilómetro 9. Una casa construida a pocos metros de la margen izquierda de la principal carretera del este, que una vez fue residencia familiar. Adquirida por Rafael Leónidas Trujillo, hijo Ramfis, para que le sirviera de burdel o motel personal. Pronto la convirtió en la oficina de inteligencia del G2, de la aviación militar dominicana. Lo que los escasos vecinos del lugar ignoraban era que el hijo del tirano había procedido a utilizar la vivienda como prisión secreta, a la que se le conoció en el lenguaje de los hombres del hijo de Trujillo como el 9 o la cárcel del kilómetro 9. Las torturas aplicadas en sus celdas llegaron a ser consideradas más crueles que las utilizadas por Johnny Aves García en la cárcel secreta de la 40. En ellos fueron muchos los militares y civiles interrogados y asesinados, los que eran luego desaparecidos lanzándolos a la piscina, una fosa natural dentro del Mar Caribe infectada de tiburones, a pocos pasos de la vía que lleva a la playa de Boca Chica. Al lado de aquella fosa, la estación militar de la AMD tenía un pequeño edificio, punto de chequeo, que ahora sirve de destacamento policial, ubicada aproximadamente en el kilómetro 13,5 de la autopista de las Américas. La 42, una pandilla de matones. Con el nombre de la 42 se conocía la pandilla de un centenar de sicarios reclutados y pagados por el general Trujillo, con licencia para cometer toda clase de atropellos. El grupo de sicarios gozaba de inmunidad abierta y absoluta. Hasta los altos funcionarios del régimen sufrían sus andanadas, sus asechanzas, sus atropellos. La pandilla solo respondía los dicterios del dictador. Los integrantes de la banda solo recibían órdenes únicamente de Trujillo, y llevaban a orgullo el hecho de que sus acciones brutales fueran conocidas y presenciadas por el ciudadano común, para que las mismas sirvieran de escarmiento. Ni la policía ni las autoridades militares osaban intervenir en su contra. La 42 se cebaba principalmente en los dominicanos pobres porque su misión era fundamentalmente política, de represión brutal. Las armas las suplía el ejército y los cabecillas se transportaban en vehículos oficiales sin placa. Con frecuencia el grupo organizaba comilonas con la asistencia del propio Trujillo, del vicepresidente Rafael Estrella Ureña, de Jacinto Peinado y otros altos funcionarios públicos, que regularmente estaban acompañados de hembras escogidas que bailaban hasta el amanezca al compás del típico merengue cibaeño y sorbos de romo y de cervezas. El cuartel general de la pandilla estaba en la llamada Casa del Padre Adrickson, ubicada en la calle Jacinto de la Concha, cruzando la Avenida México del sector San Carlos. Finalmente, el 30 de mayo de 1961, después de 31 años de dictadura, el cuerpo de Rafael Leónidas Trujillo Molina recibió 6 heridas de bala, de las decenas disparadas en su contra por un grupo de conjurados que, movidos por el deseo de poner punto final a la barbarie de su régimen, apuntalaron el despertar al camino de la democracia en República Dominicana. En la escena del tiranicidio estuvieron Antonio de la Maza, Antonio Inver Barrera, Amado García Guerrero, Salvador Estrella Sadala, Huáscar Tejeda Pimentel, Pedro Livio Cedeño y Roberto Pastoriza, pero ellos no fueron los únicos que hundieron el plan para matar al dictador. En la organización del tiranicidio
que tuvo dos tentativas previas el 17 y el 24 de mayo de 1961 y que fue adelantado un día por un cambio de agenda de Trujillo, también participaron Luis Amiana Tío, Luis Manuel Cáceres alias El Tunti, Eduardo Antonio García Vázquez, Miguel Ángel Visier, Manuel Diobín Filpo, Bienvenido García Vázquez y Ángel Severo Cabral. ¿Conoce las causas del asesinato de Rafael? Según yo tengo conocimiento, fue por la muerte de un hijo de Juan Tomás Díaz, que abusivamente él, por chisme, le llevaron hasta él quejas del hijo de Juan Tomás Díaz, el cual mandaron a buscar, y Trujillo le cortó los brazos y le cortó los pies. Luego mandó a buscar a Juan Tomás Díaz para enseñarle al hijo y le preguntó ¿qué usted cree? ¿Está bien o mal? Y Juan Tomás Díaz tuvo que decirle, viendo a su hijo tirado nada más el cuerpo, porque ya no tenía brazos ni tenía pies, lo que usted haga está bien. Eso es, lo hizo usted, está bien. Entonces de ahí fue que ya rebosó la copa las actitudes de Trujillo, hasta con su propia gente. Y cuando mandó a buscar a Juan Tomás Díaz, que tuvo él que decir así, entonces se formó un complot para entonces planificar la muerte de Trujillo, que entre ellos fueron Juan Tomás Díaz, que era compadre de Trujillo, Antonio de la Maza, Gilbert Barrera y el teniente Amado García Guerrero. En una visita que tenía Trujillo para San Cristóbal, la casa de campo, o su casa de veraneo, ya compuesto todas estas personas, con el plan que tenía ya de sacrificar a Trujillo porque ya no aguantaba más. Pues que sentaron por ahí en la misma avenida 30 de Mayo, ya casi llegando al 12. Se le atravesó el vehículo. El chofer le estaba avisando a Trujillo, Zacarías Arias, que era el chofer de Trujillo, le estaba avisando que presentía que había una jipeta que le perseguía. Trujillo volteó y dijo, no, eso es mi compadre que viene ahí, que donde quiera que yo voy, él me sigue cuidándome. Pero esta vez no era cuidándolo, esta vez Juan Tomás Díaz le atravesó la jipeta delante del carro de Trujillo. Cuando Trujillo le dijo, compadre, ¿qué pasa? Digo, usted sabe bien lo que pasa. Y era precisamente porque le iba a justiciar por la muerte de su hijo. Esa es parte del conocimiento que yo tengo de lo que pasó, lo que ocasionó prácticamente la planificación de la muerte de Trujillo. Eso se rebosó la copa. Se pusieron todos de acuerdo y se lanzaron a acribillar. Según la historia, él le cortaron la cabeza y el cuerpo lo tiraron al mar. Solamente en el ataúd lo que había era la cabeza, y de esa la llevaron a la Fuerza Aérea de San Isidro la cabeza, y de ahí no sé a quién fue que le llevaron la cabeza, que anunciando la muerte de Trujillo. Y la cabeza la presentaron para atestiguar que sí era Trujillo. ¿Y sabe usted cómo actuó el pueblo tras la muerte de Trujillo? El pueblo estaba muy sumiso ante la presencia de Trujillo, que lo tenía, bueno, lo decía ahí, padre y benefactor de la patria. La gente creía que Trujillo era el papá, nuestro padre, era el padre de la patria y de todos los dominicanos. En la muerte de Trujillo, la gente lloraba, llorando la muerte de Trujillo. Pero yo diría, hoy en día, después que tengo ese conocimiento de cómo fue el gobierno de Trujillo y lo que el pueblo dominicano pasaba con sus actitudes, con sus procederes,
Yo creo que no era de tristeza ni de dolor, debió haber sido de alegría, porque ya salía de un jodido yugo que lo tenía matizado, era el pueblo. Yo entiendo que por un lado la gente se mantenía, claro, el respeto, no era respeto, era miedo que el pueblo tenía. Ha llegado el momento de escuchar y conocer las opiniones y puntos de vista de la gente acerca de este largo periodo de dictadura que vivió nuestro país durante 31 años bajo el mando del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Escuchemos. ¿Qué opina usted sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo? Jocosamente podía decir, hasta cierto punto era bueno porque no existían los ladrones que hoy en día hay. Había más respeto. Ahora eran ellos solos los que tenían el poder y que tomaban decisiones. Nadie podía hacer otra cosa más que ellos. Porque claro, se llama dictadura, pero dictar lo que tienen que hacer, pero es a la conveniencia y lo que ellos quieran, porque el gobierno eran ellos. No podía haber opositores. Como decía, el equipo de pelota de Trujillo era el escogido, no podía perder. Siempre que tuve una cosita así que lo recuento, de lo que era el deporte, sus anhelos que se mataban a perder el todo. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. El pueblo dominicano ha pasado por muchos procesos históricos para llegar hasta hoy. Es por eso que queremos recordarles que la historia es la ciencia que estudia el pasado, para que podamos entender nuestro presente y sobre todo para que esos hechos no se vuelvan a repetir en el futuro. Por lo tanto, esperamos que este documental haya servido de enriquecimiento a sus conocimientos sobre el tema.